Así es como una vez que uno va integrándose con la naturaleza, va siendo parte de ella porque somos parte de ella. Los mismos elementos que componen la naturaleza son los que componen nuestro cuerpo físico. Somos parte de todo este gran ser vivo que conocemos como el planeta Tierra. Los elementales del fuego, por ejemplo, son conocidos con el nombre de salamandra. Los elementos del aire con el nombre de los silfos. Los elementos de la tierra, los elementales de la tierra, perdón, son conocidos con el nombre de gnomos y pigmeos. Los elementales del agua con los nombres de ondinas y nereidas. Y los elementales del éter como los puntas del éter. Esa es una denominación que se le ha venido dando incluso desde tiempos muy lejanos hasta ahora, como para de alguna manera identificarlos. Hay muchísimos casos incluso, no solo ya de mitos y leyendas, sino casos contemporáneos de personas sensibles que han podido percibir estos elementales. Personas con un alto nivel de clarividencia, incluso hay algunos casos famosos que incluso todavía se discuten, pero que eh, son bastante veraces por la época en la que se produjeron, de niños que se los ha fotografiado junto a algunos de estos elementales. Porque al ser inocentes, estos elementales pueden tener un contacto mucho más sano con los niños. Incluso mucho de lo que se conoce como los amigos invisibles que los niños tienen en su infancia pueden llegar a ser algún elemental de la naturaleza que se ponga en contacto con ellos y que el niño en su inocencia pueda percibirlo. Estos elementales no solo están afuera, sino que nuestro cuerpo físico, al componer todos esos elementos, también los contiene. Y encontramos, por ejemplo, en la sangre a las salamandras, encontramos en nuestros aires vitales a los silfos, encontramos en los huesos y en la carne a los gnomos y pigmeos, y encontramos en nuestros líquidos, en nuestras aguas, a las ondinas y nereidas. ¿Esto por qué es importante ir conociéndolo y trabajándolo? Porque estas fuerzas de los elementos, nosotros vemos que en la naturaleza cuando los elementos se desequilibran, cuando los elementos manifiestan todo el poder que tienen y se desbordan, crean grandes problemas. Y hemos visto que la naturaleza, sin querer hacerle daño al ser humano, por los desequilibrios que viene sufriendo, muchas veces termina de alguna manera afectando a la humanidad con sus desbordes. Esto que pasa hacia afuera y que lo vemos, y que muchos de nosotros tal vez lo hemos sufrido, se da en nosotros, física e internamente. Y esto es porque la humanidad ha perdido el contacto con la naturaleza, ha perdido el contacto con la diosa madre del mundo y con todos sus dioses, devas y elementales. Y necesitamos de alguna manera volver a controlar a los elementos dentro de nosotros mismos. Sucede que las influencias del ego ponen de manifiesto un antagonismo de los elementos que debemos aprender a controlar, y no solo controlar, sino doblegar para que trabaje a favor de nuestra obra, de nuestro trabajo interior, de nuestro trabajo espiritual. Egos como el de la pereza, por ejemplo, hace una influencia sumamente poderosa sobre el elemento tierra. Entonces, una dificultad psicológica, como lo es la pereza, se convierte a veces en un problema muy grande cuando influye negativamente en los gnomos y en nuestros propios gnomos y pigmeos, en nuestro propio elemento tierra. Sucede que la ambición, por ejemplo, que está todo el tiempo elucubrando para conseguir lo que necesita, tiene una influencia muy marcada. Estos son ejemplos, ¿no?, de procesos que puede darse en una persona. Una influencia muy marcada con los aires y poner
una cantidad de pensamientos y torbellinos en nuestra mente con el elemento aire. Agregados psicológicos como la ira o dentro de la ira, lo que hacen es influenciar negativamente a las salamandras y es muy notable cómo el iracundo en un estado ya de ira importante, la sangre le fluye, ¿no? Si a uno le pasa, todo el rostro se va sonrojando, las venas se inflan, ¿no? El elemento fuego en la sangre se hace notar. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo hacia afuera con los elementales para percibirlos y conectarnos con la naturaleza. Y tenemos que hacer un trabajo importantísimo hacia adentro para empezar a poner orden, para empezar de alguna manera a que nuestra conciencia haga una influencia sobre los elementos y estén en equilibrio, que encuentren un equilibrio que nos permita de alguna manera vivir en paz y que estos nos sirvan en la obra que estamos realizando.